¿Qué tal, señorita? Señoritas, buenos días. Vamos a continuar con la asignatura de métodos y técnicas de la investigación social. Ya estuvimos abordando en la clase anterior que son las ciencias sociales, por qué es importante la investigación dentro del campo de las ciencias sociales y por qué también es un poco difícil investigar de pronto dentro de este campo, ya que como hemos comentado, pues la sociedad está en constante movimiento, es decir, en una constante evolución, todo va cambiando, no es como las ciencias exactas que siempre permanecen pues no estáticas, pero los resultados son más concretos en todo momento, en la sociedad no, porque todo va cambiando. Entonces, vamos a ver de qué manera dentro de la investigación social, pues interviene la teoría, el conocimiento científico y la metodología dentro de la investigación social. Que de alguna manera esto lo relacionamos con lo que ustedes ya conocen o que hicimos en el trabajo de seminario de tesis, donde pues realizaron una investigación social y tuvieron que utilizar estos elementos para poder llegar a un resultado. Entonces, déjenme compartir por aquí pantalla del documento de la sesión. Permítanme tantito nada más. Por aquí está. Bien, vamos a ver entonces, de alguna manera, cómo interviene la ciencia en la investigación social. La ciencia, pues como sabemos, o todo el conocimiento científico, todo lo que llamamos ciencia, pues son un conjunto de conocimientos teóricos prácticos que han sido investigados, han sido verificados y que son resultados que pueden ser observables en un campo práctico dentro del contexto en el que estamos. A esto podemos llamar ciencia. Entonces, la ciencia eh, lo que yo les comentaba, van a ser esta serie de conceptos, postulados, axiomas. Un axioma, pues, es una propuesta, es una proposición o es parte de un marco teórico que nos llevan también a crear, pues, obviamente, todo lo que son las teorías y esto nos desprende a las leyes científicas también existentes, desde luego. Entonces, todo esto que encontramos nosotros o que consideramos como ciencia, pues es realmente producto de la evolución social también, puesto que es el ser humano el encargado de desarrollar todos estos conocimientos, todos estos conceptos, todas estas teorías, todas estas leyes, y que obviamente también se van adecuando, pues de acuerdo a cómo va evolucionando una sociedad. Entonces, con todo esto que tenemos como conocimientos, pues lo que se hace es tratar de entender la realidad eh, en que estamos viviendo, ¿sí? Para eso nos sirve. Por eso cuando ustedes hicieron su investigación y tuvieron que desarrollar todo lo que es el marco teórico, pues no eran más que una serie de conceptos o de teorías establecidas que les ayudaran a entender el problema que ustedes estaban investigando. Entonces, todo este conjunto de conocimientos que tenemos como ciencia, lo vamos a llamar, o más bien, nos va a servir, como les comentaba, para interpretar lo que ocurre en nuestra realidad, pero además todo esto que se nos está dando como ciencia es objeto de poder ser verificado y que siempre nos brinda pues resultados importantes, relevantes y que no cambian tanto dentro de la sociedad en la que estamos. Y entonces la ciencia, claro que en sociedad hay ciencia, la sociedad misma, el ser humano se encarga de producir ciencia y diario se están produciendo nuevos conceptos, nuevos conocimientos que obviamente llevan este, a que haya, pues, más ciencia, ¿sí? Eh, También dentro de esto, pues vamos a ver que tenemos conocimientos, pues que obviamente que son empíricos, observables en experiencias que tenemos comunes, pero también lo que es todo el conocimiento científico, todo lo que realmente se lleva bajo una metodología de investigación y que obviamente es verificable y que nos va a dar un cuerpo nuevo de conocimientos que se convierte en ciencia. Entonces, en la sociedad, pues obviamente se hace ciencia y esos conocimientos científicos se aplican dentro de la misma sociedad para entender la realidad en muchos aspectos de ella que se está viviendo. También es importante mencionar que obviamente al irse creando nuevos conceptos científicos, nueva ciencia, pues desde luego se van refutando conocimientos existentes
que a lo mejor tuvieron un resultado o fueron viables en un momento y que pueden ser cambiados al ir surgiendo nuevos. Por eso existen tantas teorías y teorías en determinado momento, ¿sí? Que obviamente se aplican dentro de lo que es la sociedad. Em, la teoría científica o todo lo que es ciencia, pues bueno, tenemos lo que yo les comentaba, toda la serie de conceptos, así como ahorita estamos viendo nosotros tratando de entender lo que es concepto de ciencia, pues ciencia es un concepto que es de carácter científico, que es comprobable, que podemos comprobar lo que nos está diciendo, y todos estos conceptos, pues obviamente también nos llevan a ciertos principios o postulados existentes, así como a axiomas que en conjunto con leyes científicas existentes, pues nos llevan a crear más teorías. Y muchas teorías, existen muchas leyes que forman parte de todo este cuerpo de conocimientos de carácter científico que existen dentro de una sociedad y que además son parte de su cultura. Recuerden que como parte de la cultura una sociedad produce conocimiento y entonces es esta parte de cultura también, pero siempre y cuando, o le vamos a dar el carácter de científico, recuerden, cuando esto es verificable y que además ha sido llevado bajo un método científico para poder comprobar lo que se está diciendo en ese momento. Dentro de lo que es la aplicación de la ciencia a la investigación social o a la metodología de la investigación social, bueno, el objetivo de la ciencia dentro del mundo académico, pues obviamente es legalizar, bueno, aquí está entre comillas conocimiento legalizado, legalizar porque es darle veracidad a ese conocimiento que se está mostrando. Em, y que este conocimiento que se está mostrando, pues tiene un valor científico, tiene un valor para quienes están acercándose a ese objeto de conocimiento. Por ejemplo, todo lo que nosotros vemos en el área de educación, pedagogía, todos los conceptos que hemos visto como pedagogía, educación, enseñanza, aprendizaje y lo demás, son importantes para un grupo determinado o importante que nos dedicamos al mundo educativo. Esto no quiere decir que estos conceptos no interesen a otras áreas, claro que sí, porque también ahorita vamos a ver que todo el conocimiento también pues es universal, ¿sí? Entonces se aplica a la sociedad en general en muchos aspectos. Entonces aquí, todos estos conocimientos que en determinado momento surgen en determinada área son codificados por un determinado grupo y son parte o se vuelven normas de esta ciencia. Y entonces, todo el conocimiento científico o toda la ciencia que nosotros conocemos, pues ahorita vamos a ver cómo la utilizamos, aunque ya se los comentaba hace un momento. Em, una rama que de alguna manera nos va a hacer que no se refuten, pero que se discutan los conocimientos científicos va a ser el escepticismo. Las personas escépticas o el grupo de escépticos son aquellos que de alguna manera no creen en lo que se está diciendo y van a encontrar otra explicación, otras alternativas a los conocimientos que se están dando, ¿no? Entonces de alguna manera, van a tratar de refutar lo que se está diciendo. Por ejemplo, si hablamos, se me ocurre, de lo que es, ¿qué podría ser? El cambio climático, ¿no? Por ejemplo, para el conocimiento científico, pues bueno, nos va a arrojar que, o de acuerdo a las investigaciones, se nos va a decir que esto es de acuerdo, pues a todos los cambios que el mismo ser humano ha hecho en el contexto en el que estamos, al contaminar, tirar basura, la contaminación de mares, ríos, y todo lo demás, ¿no? Los escépticos dirían, tal vez en cuanto al cambio climático, que esto no es culpa del ser humano, sino realmente es objeto de una evolución constante del mundo, que pues son ciclos que van a estar pasando y así como pasó un ciclo y se destruyó en hace millones de años, por ejemplo, con los dinosaurios, pues ahora puede pasar con el ser humano. Entonces van a estar discutiendo estas investigaciones que se hacen los escépticos, no un escepticismo, que siempre es importante porque obviamente de alguna manera se van a tratar de buscar explicaciones y se va a sustentar y se va a investigar, obviamente, y se va a corroborar lo que se está diciendo. El punto número 2, yo les hablaba hace un momento
de que el conocimiento científico tiene un carácter universal. Esto quiere decir que todo lo que realmente se produce como conocimiento en la sociedad, que descubre la sociedad, el ser humano dentro de la sociedad en la que esté, eh, se aplica en general a la sociedad, ¿sí? Sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión, realmente, ya sea de un grupo técnico o un grupo especializado o un público en general, realmente el conocimiento se hace universal para todos. Yo hace un momento les hablaba que estamos viendo, por ejemplo, ahorita lo que es ciencia, estamos viendo lo que es metodología de la investigación, pues cuando nosotros hablamos del concepto ciencia, el concepto ciencia lo vamos a aplicar pues aquí y si nos vamos a Estados Unidos va a ser el mismo concepto, si nos vamos a Chile va a ser el mismo concepto, si nos vamos a Japón, si nos vamos a Gran Bretaña, si nos vamos a Australia, es universal, se aplica y este concepto se enseña igual a hombres o a mujeres, o a los más pobres o a los más ricos, es el mismo concepto, no va a haber cambios, es de carácter universal. Lo mismo si hablamos, por ejemplo, del método científico, pues así nos vayamos a también a Estados Unidos o nos vayamos a Guatemala o nos vayamos a Cuba, son los mismos pasos. Es un conocimiento de carácter universal que no va a cambiar y que obviamente, como vemos, el método científico, pues no va a distinguir si eres hombre o mujer, si eres más rico, si eres más pobre. El conocimiento es el mismo, ¿sí? Entonces aquí el conocimiento se vuelve de carácter universal y por eso es aplicable a toda la sociedad. Todo lo que es ciencia, todo lo que es conocimiento científico es aplicable a toda la sociedad y eso es importante porque todos podemos acceder a la información que existe o al conocimiento existente. Tres, la norma de comunitarismo. Aquí realmente lo que yo les comentaba, el conocimiento que va surgiendo, pues realmente no solo es parte de quien descubre este conocimiento, sino que al descubrir y al comunicarlo, este conocimiento se vuelve parte primero de una comunidad científica, pero también después es parte de toda la sociedad, ¿no? Como quien, por ejemplo, descubrió, ¿qué puede ser? La teoría del Big Bang, primero fue pues un descubrimiento o una explicación que fue para un cuerpo científico que se acercó más a la realidad y que se sigue sustentando, puede ser observable, pero que ya después se hizo del dominio de todo lo que es la sociedad en general, o por ejemplo en este caso universal, es una teoría a nivel universal, a nivel mundial. Entonces, el conocimiento por eso es aplicable, por eso es que ustedes, por ahí, en sus investigaciones, pues pudieron encontrar muchos artículos con la misma información citadas en diferentes partes del mundo que pudieron apoyarles, pero que bueno, también tenemos que ver que dentro de la investigación, pues tenemos que adecuarnos a un contexto donde se está investigando, ¿no? Que es lo que estábamos viendo en la otra asignatura. Como ven, vamos a ir tratando de entender para qué la investigación y por qué pues hicieron un trabajo de tesina o por qué tienen que hacer un trabajo de investigación y cómo aplicar todo esto, esta parte de la ciencia, la teoría, el conocimiento dentro de lo que es la investigación social. Número 4, la norma del desinterés. Es decir, em, todo descubrimiento científico de acuerdo a los valores éticos, a los valores morales, em, de los que se dedican o los científicos, todo el conocimiento científico descubierto siempre debe usarse en favor y en beneficio de una sociedad, no para perjudicar a una sociedad. Em, Todo lo que se descubra como ciencia debe de ayudar. Por eso es que hoy en día existe mucha discusión sobre varios temas donde los científicos descubren grandes cosas y eh, esto conlleva una discusión si es bueno o no para una sociedad, ¿no? Por ejemplo, hace años con esta parte de clonación, por ejemplo, la clonación por ahí de la famosa oveja Dolly, donde se puso por una parte, se, pues se hacía de interés y era novedoso el descubrir esto, el que poder clonar, ¿no? O a una, en este caso una oveja, y de ahí poder clonar a un ser humano, una raza, lo que sea.
algo muy importante y algo muy relevante para la ciencia, pero a la vez entraron en crítica todos los valores morales y demás de cómo era posible, pues, crear esto, ¿no? Hacer esto que a veces en lugar de, o muchos decían, en lugar de poder beneficiar a la sociedad, podría perjudicarla, ¿no? Entonces, entra en discusión, ¿no? Cuando la ciencia, pues, se utiliza para generar un beneficio para la sociedad. Algo que podemos ver esto, por ejemplo, o lo podemos ver, digo, ocurre en nuestra realidad social, pero a lo mejor lo vemos en estas famosas películas donde los científicos descubren nuevas sustancias, vacunas, no sé, por ejemplo, y lo utilizan en perjudicar a una sociedad. Entonces, por eso es que una norma de desinterés es esta parte. Todo el conocimiento, toda la ciencia que surja, pues debe de estar para ayudar a una sociedad, para acercarlos a la verdad, pero no para perjudicar, ¿no? Todo el conocimiento científico, toda la teoría. Algo muy importante dentro de nuestra sociedad al aplicar todo lo que es el conocimiento o la ciencia a la realidad social es que todo lo que conocemos como ciencia, em, todo lo que hoy tenemos como este cuerpo teórico o este cuerpo de conceptos, teorías, axiomas, ya lo veíamos, leyes, teorías, realmente toda esta idea o toda esta materialización, como podemos llamar de la ciencia, pues se debe obviamente al acercamiento o a los ciertos niveles institucionales. Cuando hablamos de nivel institucional, hablando de esto dentro de lo que es la sociedad, a la institución a la que llamamos pues ciencia, ¿sí? Se vuelve dentro de la sociedad em, un, pues sí, dice aquí un sistema de intercambio. Realmente todos aquellos que se dedican a crear ciencia, a crear nuevas cosas para mejorar a la sociedad, em, todos los conocimientos que ellos invierten para generar nuevos conocimientos dentro de la sociedad, pues es motivo de reconocimiento, ¿sí? Y en nuestra sociedad, pues vamos a ver a grandes personajes que hicieron grandes aportaciones y los cuales pues son reconocidos por estos quienes han inventado vacunas, una serie de conceptos, investigaciones que han estudiado y que han creado un nuevo cuerpo de ciencia, pues dentro de lo que es la sociedad, el crear ciencia, pues es reconocido. Sí, siempre va a ser reconocido. Tenemos pues a muchos creadores, ¿no? Quien pudo inventar, quien inventó el automóvil, a quien inventó este, las vacunas, ¿no? Y así, todos estos científicos, pues dentro de una sociedad son recompensados con el reconocimiento por parte de esa sociedad. Em, Eso quiere decir que ustedes en determinado momento se pueden convertir en unas grandes investigadores y creadoras de ciencia y pueden ser reconocidas por esta parte. Entonces, pueden crear ciencia, siempre podemos crear ciencia. Y, por ejemplo, lo que hicieron en sus investigaciones nos puede llevar a la creación de ciencia. Entonces, aquí mientras hay esta correlación de intercambio entre quienes crean y el reconocimiento por parte de la sociedad, esto va a hacer que esta institución o esta ciencia funcione correctamente y cumpla con las metas o los objetivos establecidos por lo que es el conocimiento, pero llevándolo a cabo dentro de una sociedad, ¿sí? Como vemos, todo el conocimiento científico, toda la ciencia, lo vamos a aplicar en la sociedad, ¿sí? Siempre va a estar en la sociedad, en la sociedad, en la sociedad. Al final de cuentas es la sociedad quien lo crea, entonces la misma sociedad quien lo pone en práctica dentro de, eh, sí, la sociedad, pero para mejorar y para evolucionar de una mejor manera en la sociedad. Em, Todo lo que nosotros o todas las personas, más bien todas las personas que se dedican a crear ciencia,
¿sí? De alguna manera, pues siempre están o siempre tratan de descubrir lo que ocurre en el contexto natural, ¿sí? Y que todo esto que existe dentro del contexto natural, que no es cambiado por la actividad humana, es decir, hay muchas cosas que suceden o que existen en nuestro entorno que no son parte de la actividad humana y que eso es lo que intentan descubrir muchos científicos, ¿sí? Entonces, se enfrentan a muchos desafíos, ¿sí? Se enfrentan a muchos desafíos porque cómo tratar de descubrir esas leyes que marcan a una sociedad, ¿sí? Entonces aquí lo que muchos científicos tratan es cómo la sociedad se va adecuando a esta serie de fenómenos naturales que ocurren, ¿sí? Entonces, por eso es un poco difícil, pero también es muy importante todo esto que hacen los investigadores de las ciencias sociales y sobre todo que tiene que ver con esta parte de cultura, cómo manejar toda esta actividad que no es parte de los cambios que el ser humano produce. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. De acuerdo con con lo que estamos comentando, bueno, vamos a abordar 3 puntos. Uno, eh, dice aquí, los científicos están fundamentalmente en la búsqueda de un conjunto positivamente dado de relaciones, leyes naturales y sociales. Es decir, se encargan de descubrir cómo es que ocurren, suceden las cosas, pero sin la intervención del ser humano, es decir, que no sea parte de la actividad del individuo, sino toda esta serie de leyes que ya ocurren de manera natural, tratar de identificarlas para tratar de explicar qué es lo que ocurre, ¿sí? El punto número 2, que dice dichas relaciones son independientes de la actividad humana, esto es muy cierto, precisamente es lo que yo les estaba hablando, se trata de investigar esto. Dentro de la ciencia, obviamente, hay muchas situaciones que son dadas por el ser humano, que son manipuladas y que son producto de la actividad humana, pero también la ciencia trata de identificar aquello que no es producto de estas actividades humanas, sino producto de actividades naturales que ocurren en el contexto donde estamos. Entonces, aquí se trata, como punto número 3, o lo que tratan los científicos de las ciencias sociales, es identificar estas leyes o esto que ocurre para ver su relación con la actividad humana, ¿sí? Entonces, todos los conceptos, todo el cuerpo de teoría que tenemos dentro de la sociedad, que la sociedad crea como parte de actividad independiente de lo que pueda ocurrir de manera natural, tiene que ver con el cómo se desarrolla una sociedad y el cómo se comportan los individuos dentro de esa sociedad, porque esto va a depender también del cuerpo de conocimientos que cada uno de nosotros posee. El tener conocimiento, pues no solamente es una actividad grupal, sí se aprende de manera grupal y los podemos adquirir de manera grupal porque todos los conocimientos son de manera universal, pero también provocan un cambio individual. ¿Por qué individual? Porque cada quien adquiere los conocimientos de distinta manera y los aplica de acuerdo a las situaciones que va enfrentando dentro de esta sociedad, ¿sí? Por eso es que en muchas ocasiones, aunque hagamos una investigación como lo hicieron ustedes, que tenga el mismo tema, lo demás, cada uno de ustedes pues se puede ir por un rumbo distinto. ¿Por qué? Porque así es como está o como se establece. Cada uno de nosotros utiliza los conocimientos de una determinada manera. Tanto de manera, esto estamos hablando de manera individual, aunque también lo existe de manera, pues, grupal, ¿sí? Ok. En todo este conocimiento científico que se crea dentro de la sociedad, ¿sí? Eh, cabe recordar, chicas, que esto ya lo hemos visto en otras materias, por ahí vimos, si mal no recuerdo, en cuatrimestres anteriores, lo que era epistemología y pedagogía, el origen del conocimiento. Veíamos que en la toma del conocimiento, pues va a intervenir, van a ver 3 aspectos. Uno, que es el objeto, el signo representado como realidad. También por ahí lo veíamos en lingüística, entre lo que es el significado y el significante. Obviamente el objeto, lo que presentamos de la realidad y el cómo se conoce, ¿sí?
Por ejemplo, si hablamos de algo social que queramos entender a través de la ciencia y que se puede explicar además, si hablamos, por ejemplo, de, no sé, una revolución, ¿no? Por ejemplo, si en nuestra sociedad quisiéramos abordar en este momento, a ver, déjenme abordar qué fenómeno existe. Eh, Vamos a abordar, bueno, un tema ya que ya pasó hace tiempo, pero si quisiéramos abordar, por ejemplo, la Revolución Mexicana, si nosotros quisiéramos abordar esto, por ejemplo, este objeto de estudio, este fenómeno de estudio que sería la revolución, tenemos que saberlo representar dentro de la realidad social en la que suceden estos fenómenos. Entonces, el punto número dos sería situar al individuo dentro de estos tipos de fenómenos. ¿Para qué? Para que él pueda entender o interpretar cómo sucedieron los hechos a partir de utilizar conocimientos científicos. Entonces, se necesita un objeto que se representa como realidad, un sujeto que de alguna manera se sitúa o un sujeto que eh, se pone en situaciones similares, condiciones similares para tratar de entender cómo sucede el fenómeno y también el sujeto al estar entendiendo, comprendiendo cómo sucede o cómo se da este objeto, este fenómeno, pues va a tratar de reformular, de elaborar, de alguna manera de interpretar por qué sucede. Entonces tenemos estas tres relaciones. ¿Qué es lo que hacemos, no? Lo que hicieron ustedes, por ejemplo, en su investigación, tuvieron un objeto, un planteamiento de problema, trataron de entender todo lo que, los aspectos que llevan a que ocurra este fenómeno a través precisamente de hacer uso del conocimiento científico y trataron de alguna manera interpretar lo que ocurre en una sociedad cuando hay un fenómeno como cada uno de ustedes investigó, cada una de ustedes puso en marcha, ¿no? Ahí tenemos eso. Em, es importante mencionar que dentro de la sociedad, ¿sí? Tanto en la creación de conocimiento como en el ya existente, lo que es el conocimiento no surge de la nada. El conocimiento no emerge, como dice ahí, no surge de la nada. Realmente el conocimiento se construye a través de la interferencia que tienen todos los actores que se encuentran dentro de esta sociedad. Es decir, el conocimiento se va construyendo. Recuerden que esto es de acuerdo a una evolución social, a una realidad, es como se va estableciendo. Entonces, aquí el conocimiento se construye a través de estas relaciones sociales y no emerge nada más de la nada dentro de lo que es una sociedad. Eso también hay que tenerlo en claro y tenerlo en cuenta siempre. ¿Cuál es el objetivo del conocimiento científico de las ciencias al tenerlas y aplicarlas dentro de la sociedad? Pues obviamente aquí entender desde luego nuestra realidad, ¿sí? Para dar cuenta de todas estas situaciones que ocurren dentro de ello, las causas, ¿sí? Que hacen que sucedan ciertos fenómenos y para nosotros poder entender esto dentro de lo que es pues parte de la metodología de la investigación que ya habíamos visto, pues nosotros vamos a tener que utilizar algunos métodos importantes para llegar a estos resultados. De ahí ya habíamos hablado en metodología de la investigación, más bien en lo que es este seminario de tesis, de lo que son los métodos deductivo e inductivo, así como el abductivo y analógico, ¿sí? Entonces, realmente cuando hablamos del método abductivo, que realmente ese no lo tratamos, pues estamos hablando de que se trata de emplear el razonamiento, sí, para describir los hechos o fenómenos que se tienen. Entonces, el deductivo, recuerden, es de partir de un todo e irlo eh, fraccionando en sus partes para entender un fenómeno, mientras que el inductivo va de las partes, va de lo general, de las partes, o así de lo particular a lo general, el deductivo de lo general a lo particular,
Y tanto el auditivo como el analógico, pues van a tratar de describir estos hechos o fenómenos que ocurren en nuestra realidad. Entonces, no solamente existen estos métodos, recuerden que vimos otros para tratar de entender la sociedad, todos los cambios sociales que existen, ¿sí? Y la ciencia nos va a ayudar y el conocimiento científico nos van a ayudar a entender precisamente, a explicar mediante todo este cuerpo de conocimientos, a darle una entendimiento, a tratar de descubrir lo que ocurre en la sociedad y explicar los fenómenos que ocurren a partir de la ciencia, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos bien, hablando acerca de lo que es la metodología, más bien lo que es la ciencia y el conocimiento científico, pues aplicados dentro de lo que son las ciencias sociales, lo cual necesitamos bastante. Ahora bien, hablando de lo que es la investigación dentro de la sociedad, pues tendríamos que hablar también de la metodología que se ocupa para investigar dentro del campo social, que no quiere decir que esto sea distinto a lo que se ocupe en las ciencias exactas. No, 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 es prácticamente el mismo método. Pero bueno, en las ciencias sociales, para poder investigar, pues necesitamos el conocimiento científico del que hemos estado hablando ya bastante, pero también necesitamos del método científico y de la investigación científica propiamente para entender lo que ocurre o explicar los fenómenos que ocurren dentro de una sociedad. Todos los fenómenos sociales pueden tener una explicación a partir de la ciencia. Y ustedes ya lo vieron por ahí, Irene, que explicó lo que era la educación virtual. Para entender lo que es el fenómeno de educación virtual dentro de la sociedad, tuvo que hacer uso de un cuerpo teórico, de un cuerpo de conocimientos ya existentes para explicar el fenómeno que ella nos estaba poniendo, ¿no? Entonces, así como Dulce también, por ejemplo, que hablaba de Islales, si mal no recuerdo, para entender este problema educativo y que afecta a los niños en el proceso de lectoescritura, ella parte, en esta ocasión, más bien todas ustedes en esta ocasión no hicieron una investigación o una investigación de campo donde pudieran experimentar acerca del fenómeno que estaban estudiando, pero todas ustedes se fueron por una investigación documental que no es más que hacer uso de todo el conocimiento científico para explicar el fenómeno que ustedes estaban investigando y hicieron uso del conocimiento científico, del método científico y la investigación científica. Cada una de ustedes, Dulce tuvo que investigar mucho para poder entender lo que ocurre por ejemplo, en la mente, ¿no? Para llegar a tener un problema de dislalia y poder tener problemas de lectoescritura. Entonces, vean nada más. Y así, lo mismo tuvo que hacer Tania, lo mismo hicieron Aline. Todas ustedes tuvieron que hacer uso de la ciencia para explicar un fenómeno social. Y lo mismo se utiliza lo demás para explicar la pobreza, la riqueza, si quisiéramos explicar hoy lo que es el feminismo, los movimientos feministas, si quisiéramos explicar todo lo que tiene que ver con política, tendríamos que hacer uso de la ciencia. Son fenómenos sociales, pero que tienen un sustento teórico, un sustento científico, y para eso nos va a servir. Bien, todas, todo lo que realmente se necesita para aplicar un método científico dentro de las ciencias sociales va a depender también de cómo el investigador sea objetivo dentro de su proyecto de investigación. Esto se los mencionaba yo en seminario de tesis. Si nosotros como investigadores manipulamos o somos objetivos a la hora de investigar, pues obviamente los resultados no van a ser los correctos. Entonces aquí se necesita una gran objetividad por parte del investigador y realmente que todos los hechos que nosotros estemos investigando en la sociedad los podamos verificar, ¿sí? Que tengan objeto de verificabilidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestros resultados sean óptimos y más cercanos lo más posible a esa realidad social. Entonces aquí, a veces como somos parte de una sociedad, como individuos, pues a veces nuestras creencias, nuestras ideologías, pues no nos permiten ser objetivos dentro de una investigación social, pero realmente se trata de que así sea. Entonces, para investigar también pues necesitamos al método científico. Entonces aquí recuerden que el método científico es una serie de pasos que nosotros vamos a poner en marcha para obtener un resultado y crear más ciencia. Entonces,
Para poder llegar a la ciencia, necesitamos de este método forzosamente, y para poder comprobar lo que nosotros estamos diciendo en una investigación, siempre necesitamos poder tener o hacer uso de este método científico, ¿sí? Entonces, es una serie de pasos que nosotros vamos a utilizar para obtener un nuevo conocimiento. Entonces, este método científico es falible, es decir, este método se puede ir mejorando conforme vamos utilizándolo, claro que sí. Entonces, nos va a ayudar a generar un nuevo cuerpo de conocimiento y es importante. Y como ya vimos, no solamente en las ciencias exactas, sino también dentro del campo de las ciencias sociales. Entonces aquí, este método pues siempre se va a aplicar a toda investigación realizada que lleve o que sea una investigación, más bien toda la investigación es de carácter científico y toda la investigación, chicas, pues se utiliza al método científico para poder llegar a sus metas y objetivos. Entonces, no hay investigación, puede ser investigación empírica, sí, pero al final de cuentas esa investigación empírica también nos va a llevar a generar unos nuevos conocimientos que van a ser parte de un nuevo cuerpo teórico. Entonces, sí, primero empezamos tal vez observando y demás, pero toda la investigación científica se tiene que hacer o tiene que de alguna manera utilizar al método científico. Entonces, dentro del método científico ya vimos que vamos a encontrar al método deductivo, al inductivo, al método cualitativo, cuantitativo, como ustedes lo hicieron en esta ocasión, la mayoría de ustedes hicieron trabajos cualitativos, no cuantitativos, pero aparte de esto ya habíamos hablado en seminario de tesis, pues todo lo que es una investigación descriptiva, explicativa, correlacional, ¿sí? Donde vamos a entender em, hasta dónde o cuáles son las dimensiones que nosotros vamos a abarcar al aplicar precisamente nuestro método científico, ¿sí? Para ir transversales, entonces, todo esto es importante entenderlo porque es lo que dentro de la investigación social, pues, se lleva a cabo. Entonces, el método científico igual es universal, se aplica en todos lados y son los mismos pasos. Es inteligible, es decir, es claro, es comprensible, es evidente, tiene una relevancia empírica, ¿por qué? Porque si aparte para poder llegar al conocimiento tenemos que hacer observación, en este caso, por ejemplo, en campo, para acercarnos y confrontar precisamente este cuerpo teórico que tenemos con lo que ocurre en nuestra realidad. Se utiliza la razón y puede ser verificable, es decir, todo lo que el método científico nos va a dar como resultado se puede verificar en una realidad, ¿sí? Es decir, lo que Tania encontró en su investigación acerca del trabajo de los padres dentro de lo que es las actividades extraescolares de los niños, todo eso que ella investigó, todo eso que ella obtuvo de su investigación, se puede verificar en campo, lo podemos verificar en campo. Entonces puede ser observable, puede ser también de la parte empírica. Entonces vean, estas son las características más importantes del conocimiento científico, que desde luego tienen que ver con todo lo que es la creación de ciencia. Y obviamente, para nosotros poder investigar dentro de lo que es la sociedad, pues creamos o generamos proyectos de investigación. Yo aquí puse anteproyecto, pero realmente el anteproyecto es como que el formato previo, como lo que ustedes hicieron. Pero realmente para nosotros poder investigar, pues vamos a hacer uso de todo lo que son los pasos que conlleva el método científico para la creación de un proyecto, ¿sí? Entonces, para realizar un proyecto de investigación y generar un nuevo cuerpo teórico de ciencia y demás, pues necesitamos un título, necesitamos formular el problema, justificar nuestro problema, formular nuestros objetivos generales y específicos, crear nuestra hipótesis, sacar nuestras variables que ustedes ya hicieron, utilizar un marco teórico, el marco metodológico, si la metodología como lo hicimos, y toda la bibliografía que sustenta el marco teórico, que le va a dar también un sustento a los resultados que nosotros estamos obteniendo de ese hecho fenómeno que estamos observando en la sociedad. Si se dan cuenta, pues son todos los pasos que ustedes hicieron dentro de su tesina, por ejemplo, ¿no? Y que nos lleva a esta generación de conocimientos. Hasta aquí espero que pues ya nos quede un poquito más claro por qué es importante lo que es el conocimiento científico, la ciencia y la metodología dentro de lo que es la investigación social. Y por último, pues tenemos a la teoría.
La teoría o el cuerpo teórico dentro de la investigación social es muy importante. Sí, la teoría, pues obviamente es un conjunto de conocimientos acerca de un determinado tema que involucra, pues, este conjunto de conceptos, ya vimos, axiomas, leyes que existen acerca de un determinado tema. Entonces, eh, todo este conjunto de conocimientos que existe nos permite interrelacionar, ajá, eh, todo ese cuerpo de conocimientos, relacionarlo con lo que nosotros estamos investigando o el fenómeno que nosotros queremos o estamos investigando. Entonces, por eso ustedes, chicas, dentro de lo que fue su trabajo de investigación, pues tuvieron que hacer un marco teórico, analizar teoría, conceptos que les ayudaran a sustentar el trabajo que ustedes estaban llevando a cabo. Por eso es importante la teoría. Y obviamente la teoría no es más que todo el producto de la ciencia, del cuerpo de conocimientos existentes que se aplican dentro de la sociedad. Entonces es importante esta parte, ¿sí? Y obviamente esta teoría lleva una relación importante y ustedes ya la vieron, la vimos en seminario de tesis, disculpen que les recuerde y recuerde seminario de tesis, pero es que mucho de esto ya lo vimos ahí. La teoría tiene que tener una estrecha relación con mis objetivos, con mi planteamiento del problema, ¿sí? Para que haya una correcta relación y podamos explicar el fenómeno que estamos investigando, ¿sí? Entonces, algo muy importante que aquí les puse, pues es que esta investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. Efectivamente, la investigación social a través de la teoría existente vuelve a crear evidencias que son observables en campo, ¿sí? Y que nos pueden crear un nuevo cuerpo de conocimientos. Entonces, dentro del marco teórico, pues vamos a encontrar a los paradigmas son ideales, acuérdense, teorías generales, teorías sustantivas, pero también por ahí se me olvidó poner a las leyes. Todo lo que existe acerca de un tema nos va a servir para sustentar nuestro trabajo o nuestra investigación y generar nuevos conocimientos. Entonces, espero que ahora pues nos quede un poquito más claro la relación ciencia, conocimiento científico, metodología o metodología de la investigación aplicada a las ciencias sociales y el papel de la teoría dentro de la investigación social. Bien, eh, para la próxima clase, permítanme por favor, por aquí perdí. Bueno, para la próxima clase les dejo la tarea en lo que es Classroom para que ustedes puedan acceder ahí a su tarea. Les dejo ahí para que ustedes puedan realizar lo que es una actividad para entregar en el siguiente fin de semana. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día y cualquier duda o sugerencia, sobre todo dudas, pueden hacerme llegar un mensajito, ya sea de voz o escrito, y con toda confianza les estaremos atendiendo. Muchísimas gracias por su atención.